Hoy vamos a traer un reto a usted, a ver si usted acepta el reto. Esta palabra o esta disertación del día de hoy se llama Vive, incomódate, no te conformes. Y tiene que ver con las cosas que hacemos para Dios, tiene que ver con la vida cristiana. La principal característica de un ser vivo es que se mueve, ¿no? Si algo ya no se mueve, pues hay que checar. Pero la movilidad es algo característico, hasta las plantas, los niveles más básicos de vida, se mueven. Y en algunos casos se mueven más que otros, ¿no? Pero microscópicamente se ve también movimiento cuando hay un ser vivo. El problema es que cuando hay una vida espiritual, en la vida espiritual, cuando se estanca alguien, ¿verdad? Y se queda quietecito, dormidito, ni se nota, ¿verdad? En la vida física, si te da hambre, pues lo vas a notar, ¿verdad? Aunque diga que no tiene hambre, se pone de mal humor, se pone... Pero cuando tenemos hambre espiritual a veces no nos damos cuenta si no tenemos, si no comemos y nos vamos estancando, nos vamos enfriando. Hoy quiero traer una palabra de Jeremías 48 y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Si gusta ponerse de pie para acompañarme a leer la palabra de Dios. Y dice así: Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel con su confianza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos en esta mañana, Señor, usa este mensaje para traer una palabra fresca a tu iglesia, para que podamos nosotros despertar, para que podamos nosotros advertir a nosotros mismos, Señor, que no estemos tranquilos, que no estemos quietos, que tú nos has llamado a actividad, que tú nos has llamado a movernos, que tú nos has llamado a hacer para ti con amor, con sinceridad, con gozo, sin otra intención que amarte y servirte, Padre. Ayuda a esta palabra, Señor, y que quita toda impedimento, Señor, del Espíritu Santo para poder entender, por el Espíritu Santo quita todo impedimento para poder entender lo que tu palabra quiere decirnos, y usa al precioso Espíritu Santo para traernos, Señor, el entendimiento, Señor, y poder ser mejores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Saluda al que tienes a un lado, dile: ya ves lo que le pasó a Moab. Sirve a Dios, muévete. Gloria a Dios. Dios quiere que te muevas. ¿Cuántos creen eso? Que estés activo en las cosas de Dios. Porque te dio vida, simplemente por eso, y te dio vida cristiana. Y es importante salir de la comodidad, del confort, atrevernos a hacer cosas que no acostumbramos. Y eso es vivir. Cuando tú siempre estás en casa de papi y de mami y dices: aquí estoy a gusto, ¿para qué me salgo? ¿Para qué trabajo? ¿Verdad? Pues porque tienes 43, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo de las personas que viven la vida y no salen adelante. Tienes que luchar por lo que quieres, por lo que Dios tiene para ti. Y para descubrir y explotar todo el potencial que hay en ti, se necesita despertar, se necesita moverse. Nos han enseñado la doctrina de la comodidad, del modernismo, a que no te debes de esforzar. Haz lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, donde quieras. Y no hagas nada incómodo, evítalo, ¿verdad? Pero Dios precisamente quiere lo contrario, que te incomodes, que te muevas. No sé si alguien de ustedes, yo creo que no, porque todos ustedes están muy jóvenes, pero hay cierta edad donde dices tú: voy a ir al gym. Y me pregunta mi yerno: ¿y a qué vas? ¿Cuánto levantas? Le digo: no, si yo no voy por diversión como tú, yo voy por necesidad.
¿verdad? Porque si no te mueves te oxidas y después sale peor. Y hay un dolorcito del moverse, de hacer ejercicio, que después te hace sentir bien, ¿no? Te sientes mejor. De manera que tenemos que tomar en cuenta que tendremos que hacer cosas, que es difícil empezar, que es difícil hacer, pero después nos vamos a sentir mejor. Y son los cambios que nos servirán para no asentarnos, para no quedarnos en peligro de nunca ver desarrollado nuestro potencial. Al final, como el vino que no se movió, y dice Moab, como el vino estuviste asentado, nadie te movió, nadie te molestó, nunca fuiste cautivo, y perdiste todo tu valor. Perdiste el valor sin haber descubierto tan alto precio que tenías, tan alto costo se echó a perder. Entonces, por esto hoy vamos a hablar de 7 puntos que nos llevarán al cambio que Dios quiere, y vale la pena escucharlo, vale la pena ponerlo en práctica. Es 7 puntos para un cambio de valor, ¿no? Y entonces vamos a analizar estos 7 puntos. El primero es: ser de no es suficiente. Se necesita estar comprometido. O sea, no es, si tú eres parte de la iglesia, qué bueno. Si no eres parte de la iglesia, sé parte de la iglesia. Si no estás involucrado en nada de la iglesia, involúcrate, hay cosas para ti. Como te digo, puedes empezar en la escuela dominical, puedes empezar yendo a una CFC, y qué bueno ser parte de, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13, que somos un cuerpo de muchos miembros que están unidos. Así está como un cuerpo físico, así está la iglesia, dice, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. O sea, bautizado quiere decir meter dentro de. Por eso cuando bautizamos en agua, el pastor mete dentro del agua a la persona. Inmersión. Pero aquí dice que fuimos bautizados en un cuerpo. No quiere decir el bautismo del agua ni del Espíritu Santo. Quiere decir el meterte dentro de. Y por el Espíritu Santo nosotros fuimos metidos dentro de un cuerpo. No importa tu nacionalidad, judíos o griegos, mexicanos o estadounidenses o de donde seas, ¿verdad? Y fuimos metidos en ese cuerpo igual, todos somos iguales, no importa la posición o el nivel de vida o económico, cultural. Dice, siendo esclavos, libres, griegos, judíos, lo que sea, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿no? Dios diseñó así el cuerpo humano, que fuéramos muchos. También la iglesia. ¿Para qué? Dice el 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Captas la diferencia? Vosotros sois el cuerpo de Cristo, soy parte de, pero tú tienes que entender que tú personalmente eres parte de Cristo. Es como decir, yo soy Cristo, pero no soy, ¿verdad? ¿Verdad que no lo soy? Pero yo soy parte de Él porque somos parte de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Si esto no te apasiona, pues necesitas una oración por liberación o no sé, algo más grande, algo que te sacuda. Necesitamos estar entendiendo que somos la novia de Jesús, somos el cuerpo de Jesús, ¿sabes? Vamos, una novia enamorada, ¿qué hace? Pues está pensando siempre en Él. Está pensando, quiere más, quiere conocer de Él, quiere más tiempo con Él. Y no es suficiente pertenecer a la iglesia. Queremos trabajar para Él, pero no trabajar, por estar activo, sino trabajar para agradarle, porque le amo. Entonces no es suficiente ser parte de la iglesia. Si no eres parte de la iglesia, tienes que empezar a ser parte de algo. Pero si ya eres parte de algo, hazlo con pasión. Muévete, inviértete en eso. Debes trabajar, estar activo. Y si no sabes hacer otra cosa, pues ora.
Pues, ¿qué hago? Como dijo aquel, dijo, pues yo no hago nada, pastor, no sé hacer nada, ya estoy grande y ya no sé qué hacer, pues yo nada más oro, casi nada. Pues con eso, ora por el pastor, ora por la iglesia. Qué bueno que oras por lo tuyo, ¿verdad? Y por todo lo que te preocupa. Pero sirve a Dios orando también, intercediendo, poniéndote en la brecha, siendo un guerrero de Dios. Y bueno, el punto es, no es suficiente pertenecer, por ejemplo, a una CFC, al grupo de alabanza, sino te tienes que involucrar para Dios. Te tienes que meter, no es solo estar ahí y participar, porque cuando lo haces así dices, bueno, yo ya cumplí, yo ya me voy. No, tienes que hacerlo para Dios. Yo ya cumplí y Señor, aquí estoy, pero no me voy porque quiero ver qué más hago para ti, porque te amo a ti. ¿Sí sabías que nos vamos a casar con Cristo? Nos vamos a casar con Cristo. Se me quedan viendo bien raro porque a veces presento a mi esposa y le digo, o a mis hijos, le digo, ¿y ellos son, es tu hijo? Y, sí, es de mi primer matrimonio. Y se me quedan viendo raro así. Ah, pues se parece a la hermana también. Ah, fíjate el chisme. No, es mi primer matrimonio y es el único, pero es que me voy a casar otra vez con mi amado Jesús. Y ese va a ser para siempre, ¿no? Entonces, un amigo es alguien que no tiene mucho compromiso, ¿no? Se anda usando mucho, ¿verdad? El amigovio, dicen allá, una palabra nueva que hicieron. Antes decían amigos con derecho, ¿verdad? Ahora el amigovio para tener derecho a ciertas cosas que, como novios, pero sin compromiso, ¿no? ¿Cuántos amigobios hay de Jesús? Qué bueno que no está distraído, ¿verdad? Tenemos que tener compromiso. Digo, si no quieres, pues no hay problema. Sorry for you. Pero nosotros seguimos igual. Tú te lo pierdes. Eres la prometida de Jesús. Porque hay otros que son sugar daddy, ¿no? Ese es otro concepto que viene ahí, que no es de la palabra de Dios. Y generalmente el viejito dice, aquí tengo a esta jovencita que le intereso mucho, ¿verdad? Intereso con, en vez de ese se le pone un signo de pesos, de dólares mejor, ¿no? Y a veces estamos con Jesús porque me interesa no estar solo, porque me interesa convivir con alguien, porque me interesa la bendición. Muchos tienen a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Es triste eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que tenerlo como tu amado. Y cuando es tu amado es tu todo. Y entonces el gozo de tenerlo a Él me lleva a comprometerme a trabajar para Él, a una vida santa, a una vida de trabajo, a una vida de amor, donde Él es todo para mí y debemos de asumir el compromiso, ¿no? Entonces tenemos que pensar así, ¿no? No es suficiente ser parte de, tenemos que tener compromiso. Número dos, haz el reto del cambio, ¿no? Ahorita se anda usando mucho que el challenge de no sé qué y que el bucket y que te pones a bailar ahí con el carro hasta que te pesca la policía. Bueno, aquí no te va a agarrar la policía, no te apures. Ponte en el camino de tu crecimiento. Es algo que tú tienes que hacer, nadie lo puede hacer por ti. Nadie te puede ayudar. Te podemos supervisar, te podemos dar un consejo, podemos estar ahí orando por ti, dándote fuerza, animándote, pero tú lo tienes que hacer. Superarte es algo tuyo y tiene que ver con cumplir tu propósito al más alto nivel de tu potencial. La función de nuestro llamado es una función hacer cosas grandes, cosas eternas, pero te lo puedes perder. Esdras lo hizo. Esdras quiere decir Dios es ayuda. ¿Sabes que Dios siempre te quiere ayudar a cumplir tu propósito? Él lo hizo, Él lo diseñó para ti, pero estamos a veces distraídos. Entonces tenemos que enfocarnos a tratar de cumplir lo que Dios nos llamó. Esdras estaba entre los cautivos de Babilonia, ¿verdad? Muchos piensan, no, el día que yo me reciba, ¿verdad? O el día que yo tenga ese puesto, el día que yo tenga tal situación, tanto dinero, entonces yo ya voy a poder hacer algo. No, Esdras era de los cautivos, Esdras era de los esclavos, y Esdras, Dios le levantó y le dio gracia delante del mero mero de la época, que era el rey.
y proveyó para el viaje. Esdras se enfocó en lo que Dios quería y entonces Dios le concedió todo. Lo primero que hizo Esdras es reprender al pueblo que habían conseguido novia o esposa y se habían mezclado con las mundanas. Porque Dios es como un ejemplo ahora. No quiere decir que te vayas a divorciar, ¿verdad? No, alguien que puede agarrar la onda y dice, el pastor, ya, te tengo que dejar porque tú no eres santa como yo. Imagínate. Entonces, no quiere decir eso. Quiere decir que no tenemos que mezclarnos con el mundo. Personalmente tengo que ser santo, tengo que buscar a Dios, no conformarme a este mundo, sino transformarme para Dios y mi entendimiento, hacerlo como el entendimiento de Dios. Eso es lo primero que hizo Esdras. Él le enseñó después públicamente la palabra de Dios a todos donde tenía influencia. Restauró el culto que no se había hecho desde muchos años antes y empezó a buscar las fiestas y las celebraciones para Dios. Y Dios lo protegió. Muchos enemigos se levantaron en contra de Esdras, pero Esdras no se desanimó ni se detuvo porque estaba apasionado, porque él había decidido el reto, tomar el reto, y obtuvo todo lo necesario para cumplir su llamado. Dios se lo dio, pero ese potencial que tenía, si hubiera perdido, si hubiese ido a la tumba con él, si él no toma el reto, ¿sabes? A veces no nos daremos cuenta de lo que podemos hacer si no tomamos el reto. Y como sacó su potencial, entonces lo logró. ¿Y cómo lo hizo? En 4 pasos. Esdras 7:10 nos explica, en un versículo nos explica lo que hizo. Primero, característica inciso A, él lo hizo de corazón, porque Esdras había preparado su corazón. Y volvemos al punto 1, no tenemos que estar, si no estamos enamorados, no tenemos que hacer las cosas. Pero si haces las cosas, enamórate de Dios. Hazlo de corazón, hazlo sinceramente, que no haya una doble intención en ti. Cuando Esdras lo hizo de corazón, porque tiene que salir ese deseo de prepararte de ti. Y sabes que amar no es un sentimiento, es un sentimiento bonito que viene después de decidir. Pero cuando tú decides amar, entonces estás amando. Porque alguien dice, es que sí, ya sé que dice que ame a mi hermano con el que tuve el problema, pero no me nace, pastor. No, pues no te va a nacer. Hasta te va a abortar. Porque no te nace, no vas a poder hacer que sientas amor. Tienes que decidir amarlo. Y yo te amo. Aunque traigas tenis así y aunque te vistas como cubano, yo te amo. Y empiezas a decir, te amo porque eres... no me has querido cortar el pelo, pero como quiera te amo. Y siempre que le hablo no viene, pero yo lo amo. Y yo lo amo porque un día no porque me va a hacer algo, sino porque un día vamos a estar delante de Dios y vamos a ser uno ya para siempre. Vamos a estar en la presencia de Dios con su novia. Y así tienes que amar. Y tomo a veces ejemplos que no haya problema, ¿verdad? Porque es obvio que lo amo. Pero tú tienes que amar a los que no es muy fácil amar, porque decides amar. Y tienes que amar sobre todo la obra de Dios. A veces nos desanima ciertas cosas, ciertas actitudes de otros, y el diablo te empieza a desanimar y lo agarras como pretexto. No, mejor yo ya no voy, yo voy a hacer otra cosa. Y qué triste perder el potencial, porque no amaste. Para criticar no vas a batallar nada. Eso es estar quieto, como Moab. Yo tranquilo, yo a gusto. Pero si quieres realmente hacer la obra de Dios, tienes que amar. Va a costar. Ama la obra de Dios. Te voy a poner más difícil la cosa. Tienes que amar a tu pastor. No, ahora sí, ya me la pusiste. Bueno, el Señor hace milagros. Tienes que tener un deseo de prepararte, amar al maestro de la escuela dominical. Tienes que apreciar con corazón sincero a la obra de Dios, a la cobertura que tenemos, a la iglesia donde estamos. Tienes que aprender de la fuente correcta, ¿no? Hay veces que hay gente que viene a la iglesia, en otras iglesias, que van a otras iglesias, vamos a decir así,
a poner sus condiciones y a decir, no, pues es que yo vengo aquí, pero ustedes están haciendo todo mal. Nosotros en donde vengo yo hacíamos las cosas diferentes. Pues vete para allá, hombre. O sea, no queremos que te vayas. Si Dios te trajo, menos queremos que te vayas. Pero acomódate, ama la obra, sirve a Dios donde estás. Y dice que dispuso su corazón, en el inciso B, preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Para inquirir. Inquirir quiere decir averiguar, interrogar, indagar, examinar, investigar, preguntar, averiguar, buscar, consultar, rebuscar, escudriñar, no sé. ¿Quedó claro? Inquirir no es como que estás leyendo, mira, quién sabe qué quiere decir eso, vamos a seguirle. No, él se ponía a estudiar, sacaba el diccionario, sacaba los comentarios, sacaba el Talmud, no sé qué sacaba de verdad, ¿verdad? Sacaba su Wikipedia, no sé qué. Pero se investigaba las cosas. Y después de haberse invertido en estudiar la palabra de Dios, porque no es nada más venir a la escuela dominical, sino es integrarte, es venir, es interesarte, dice que se dispuso a aplicarla, inciso B, dice, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Qué feo cuando nosotros nomás aprendemos cosas y no cumplimos nada de lo que aprendimos. No, yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate un doctor que estudió sus 6 años de medicina y luego estudió otros 4 de especialidades y luego se fue a Israel a especializarse en no sé qué. Y luego viene y dice, ahora sí, ya estudié como 20 años. Pero yo no quiero, no quiero, me caigo gordo cuando viene uno enfermo, no me va a pegar algo, ¿verdad? Yo voy a mejor empujar carritos en el HIV, lo cual es muy digno, y felicito a todos los que empujan carritos en el HIV, pero si eres doctor, oye, va a ir alguien contigo, te va a decir, me ve la cabeza, y agarras un papelito que vale menos de 5 centavos y le pones Tylenol. Y se lo das y le cobras $300. O sea, ¿conviene o no? Claro que conviene aplicarse. Y en las cosas de Dios, a veces estudiamos, nos metemos, nos llenamos de conocimiento, pero no queremos aplicar nada. Yo nomás vengo a estudiar. A mí no me metan, ni quiero compromiso, ni quiero nada. No quiero cumplirla. Y ese es el desperdicio más grande que hay, porque ese es un conocimiento precioso que no nada más te va a servir a ti, pero te va a servir para servir a Dios con otros. De manera que si no lo pones a trabajar, echamos a perder mucho en nuestra vida. O sea, hemos de hacer nuestra vida una enseñanza y proponernos ser lo que dice Dios que eres, convertirte realmente a la enseñanza que estás recibiendo y entonces extendernos. Por eso dice el inciso D, se invirtió en otros. Se dispuso a aplicarla y luego el inciso D dice que se invirtió en otros para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, ¿no? Para que el cambio sirva, no nada más es convertirme yo y aplicarlo en mi vida y ser fértil y empezar a dar fruto, sino que ese fruto va a reproducirse en otros, ¿no? Para eso son las semillas. Y tú tienes una semilla preciosa, la palabra de Dios, que reproduce lo bueno, y tú debes de ser también ejemplo con tu vida, invertirme en mi pueblo, como Esdras lo hizo, ahora en tu alrededor, en tu entorno, en la iglesia donde Dios te puso, sembrarte en la casa de Dios, sembrarte en el trabajo, en la escuela, en donde estés, en tu casa, como dicen las hermanas, yo en el mall, ahí en Macy's, bueno, pues vaya ahí, pero dé testimonio de quién es, ¿no? Sienten llamado para compartir allá en las tiendas. Muy bien. Recuerda que Dios te envió. Número 3. Levántate. Acuérdate que Dios te envió. Algunos de nosotros hemos tenido un compromiso y nos hemos puesto a estudiar, nos hemos aplicado y hasta hemos enseñado la palabra de Dios, pero de repente se nos olvida que Dios es quien nos envía, porque en la presencia de Dios es muy fácil decir, yo voy, Señor, ¿no?
Isaías 6 dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías se metió con el Señor y vio un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, dice el versículo 1. El versículo 2 dice que después empezó a volar, empezó a ver volar serafines por arriba del trono y cada uno tenía 6 alas. Era impresionante aquella escena. Con 2 cubrían sus rostros, con los otros 2 sus pies, con las otras 2 alas volaban y el uno al otro daba voces que decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, los marcos de las puertas se estremecían con la voz del que estaba sentado en el trono, y de repente la casa se llenó del humo de la presencia del Señor. Dice el capítulo 6, versículo 8, que después oyó la voz del Señor. Imagínate en ese ambiente donde acabas de ver al Señor, donde estás impresionado por todo lo que hay alrededor de su trono, donde su poder te impresiona porque te estremece y hasta las puertas se mueven, y en ese momento te dice el Señor: voy a hacer algo. ¿A quién envío? ¿Qué dices? Yo, Señor, a mí, yo voy. Inmediatamente postrado en el trono estabas a lo mejor, pero de repente oyes una necesidad del que está sentado en el trono, el Todopoderoso, y dices: yo voy, claro que voy. ¿Cómo no voy a ir? Y impresionados decimos lo que sea. En ese ambiente vamos a entregar nuestra vida y todo, y decimos: yo no dudo que yo quiero ir. Pero pasa el tiempo, llegas a la casa, huele a frijoles quemados. No los apagué, y pasa el tiempo y empiezan problemas y salen las cosas como no pensábamos. Llega el momento, el desánimo, y hay otras cosas que se oponen. Y yo dije que yo iba a llevar el mensaje de Dios. Yo dije que yo le quería servir. Yo me emocioné y le dije que sí. Pero hay otras creencias. Hay gente en mi trabajo y en mi casa de diferentes opiniones. Hay compañeros de escuelas y de trabajo que tienen unas ideologías diferentes y que no creen lo mismo que yo. Es más, dicen que soy malo porque que los estoy mandando a todos al infierno. Y yo no quiero ser avergonzado, ¿verdad que no? Yo no quiero que me señalen, menos que me rechacen. Yo creo que después lo hago. Yo creo que no tengo tiempo ahorita para eso. Y guardas la semilla. Y tenías un poder tremendo para dar, pero te lo escondes, como Gedeón. Gedeón estaba guardando la semilla, escondiéndola porque el enemigo se la robaba. Y el Señor es el que te llamó. Él te dio la oportunidad de servirle. Gedeón ya había recibido de Dios que no tenía que tener miedo. Y dice el versículo 10 del capítulo 6 de Jueces, que Dios le reprochó, porque les dice: yo les dije, yo Jehová vuestro Dios, no temas a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque ustedes están en medio de esa tierra, pero en medio de ella no tienen que temer. Pero no obedecen. Y las circunstancias no le dejaban creer a Gedeón ni a todo el pueblo de Israel. Y es que hay mucha oposición, y es que ahora dicen que somos intolerantes. Bueno, está de moda. Y entonces por ello no responden al propósito de Dios. Pero Dios te dio dones de nacimiento. Nosotros no vamos a predicar en contra de nadie, vamos a hablar del amor de Dios. No te confundas, no tienes por qué tener miedo. Tú no vas a mandar al infierno a nadie, ellos se están yendo ya. Tienes que ofrecerles la salvación. Pero el diablo voltea todo tu cuadro. En tu mente el diablo es experto en voltear, ¿no? Te pone una lupa a cierta distancia y ves todo al revés. No le creas. Dios te dio dones del Espíritu, dones de nacimiento, 5 regalos preciosos que se llaman el apóstol, el pastor, el evangelista, el profeta y los maestros. Aunque tú no lo creas, soy tu regalo. Pero es Dios quien te llama, es Dios quien te respalda, es Dios quien no te va a dejar. Acuérdate que Dios te llamó
Predicar la palabra es un llamado para todos, no es para el pastor nada más. Y dice el 6:14, dice Jueces, y mirándole Jehová, aquel de ridículo estaba ahí apurado, ¿verdad? Para esconder la semilla porque venía el enemigo y se la robaba. Y mirándole a Jehová le digo, no esperes que vengan. Ve con esta tu fuerza y salvarás tú a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces el llamado de Dios, Dios lo va a respaldar. Son historias preciosas, después la puedes leer ahí en Jueces 6, de cómo Dios rescató con Gedeón y comprobó que es Dios. Porque dijo, no vayas en montón, vayan nada más 300, ¿no? Eres llamado por Dios. Dios te va a dar fuerzas, te va a sobrar. Y lo que haya dado, no lo escondas, ni te imagines que va a pasar otra cosa. Eso es falta de fe. Porque otro de los errores es ser pasivo. Y entonces esconder, y entonces no hacer nada por miedo, por falta de fe, porque me imagino cosas. Imagínate todo lo que te estás perdiendo si no lo haces. Eso sí, anímate a hacerlo y acuérdate que Dios te mandó. A veces esperamos a que se nos unan y que Dios traiga gente, ¿verdad? Ese es otro de los errores. Por eso el número 4 es, no esperes a que te sigan, llámalos tú. ¿Quién es el ejemplo de nosotros? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Tu papá? ¿Tu pastor? No, hombre, todos fallan. Pero el ejemplo que tenemos que tener para todo es Jesús, ¿no? Y dice Juan 1:43 que cuando Jesús iba por Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme, come on here, come with me. No era gringo, no sé cómo le dijo, pero le dijo, sígueme en español. Es que él lo dijo en arameo, creo. Y en el Mateo 9:9. Cuando Jesús vio pasar a un hombre, iba pasando Jesús y vio a Mateo. Está ocupado, está en el escritorio público, está cobrando lo del IRS, ¿verdad? Ahí estaba Mateo, cobre y cobre. Y el Señor le dijo, sígueme. ¿Y sabes qué hizo Mateo? Le siguió. ¿Quién iba a imaginarse que iba a dejar ahí todo? Ahí nomás, ahí guardan el dinero, por favor no vayan a agarrar nada que no es suyo y bye. Se fue con Jesús Mateo. Y fue un apóstol del Señor, igual que Felipe. A lo mejor no todos te van a seguir, a Jesús también le pasó. Dice Mateo 10:21 que cuando Jesús le miró a aquel joven rico, dicen que era joven, no sé qué tan joven, eso es relativo, ¿no? Yo estoy joven para algunos. Dice que Jesús mirándole le dijo, una cosa te falta, joven. No le dijo joven, le dice, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz, porque tampoco los engañaba. Te vas a tener que negar a ti. Pero él, dice el 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pues entonces no me van a seguir todos. No, tú tienes que decirle, sígueme. No tienes que obligarlo, ¿sabes? Nuestro trabajo no es obligar a que me sigan. Porque luego está la mamá, ¿verdad? Tienes que ir a la iglesia, tienes cabezón. Ya tienes que ir a la iglesia, eres el pastor. Eres un joven que necesita de Dios. Y entonces, qué bonito cuando las mamás tienen niños chiquitos y hay que traerlos a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando están más jóvenes, más grandes, tienes que orar. Igual si puedes traértelos, te los traes. Pero ya hiciste todo en tu vida para darles un buen ejemplo y van a venir solitos, amén. Y ya cuando se casaron y ya trabajan, ya se mantienen solos, pues tienes que orar el doble y ya no tienes una influencia tan grande como la de cuando están chiquitos. Pero si instruyes al niño en su camino, va a estar aquí. Va a estar en las cosas de Dios. Así es de que anímate. Pero tu trabajo no es obligar a los demás a que te sigan con Dios, sino que tu trabajo es llamarles, transmitirles, dejarles saber que hay una oportunidad que Dios les está dando para servirles y oremos para que la aprovechen, ¿no? Cuando compartas a alguien, lo invitas a la iglesia, tienes que orar
porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero no llores si no lo hacen, porque tu trabajo no es traértelos, tu trabajo es mostrarles que la puerta está abierta y que Dios les ama. Y si te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios, es más grave. De manera que no llores, porque Dios va a controlar eso. Tú siembra la semilla y oremos nosotros por obreros. Eso sí, tenemos, dice la palabra de Dios, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero nosotros a todos les abrimos la puerta y los llamamos sin tratar de engañar a nadie, diciéndoles el llamado no es fácil tal vez, pero se necesita una decisión muy firme. Por eso es que tienen que entender que hay que ser valiente y hay que ser decidido. Y tú, al decirles ven a Jesús, tienes que presentarles el amor de Dios sin decir pare de sufrir, todo te va a salir bien, porque eso no es cierto, ¿verdad? No somos pare de sufrir. Eso está, yo no sé, por allá, creo. No les voy a decir a dónde, porque se van para allá. El reino es precioso, pero es reino. Y reino significa que hay un rey y que hay una autoridad y que hay reglas y que hay un costo. Por eso Lucas 9:57 dice, yendo ellos le dijo uno el camino, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Ah, bueno, ya estás dispuesto, ya no necesitas que te llame, pero cuesta. Las zorras, si tienen dónde quedarse, yo no. Las aves de los cielos tienen un nido donde descansar, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde. En el 59 dice que otro le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre y entonces vengo y te sigo. Y le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y ahí es donde Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces que tiene que haber una decisión. O sea, a veces nosotros nos quejamos de que nadie nos sigue y no le has dicho a nadie que te siga. Empieza a decir, es que nadie me pela, ya le dije a varios, bueno, sigue diciendo, porque puede ser que te hayan tocado puros que no, pero tú haz la obra de Dios, que es mostrar el camino, ¿no? 5, la comisión es de todos. El trabajo es para todos, no es alguien que va a hacer las cosas y todos vamos a verlo, ¿verdad? El pastor tiene que hacer sus cosas, igual que cada miembro del cuerpo. Todos tenemos que movernos, todos tenemos que estar activos. Ni debemos de hacer todo nosotros, ¿verdad? Si eres líder de CFC y pones a alguien a orar y empieza, ay, por medio de la presente, Señor, o Señor, ¿qué te digo? Ay, ya cállate, déjame orar yo porque no tenemos tiempo, se nos acaba. Y lo atrofias, ¿verdad? Tú tienes que desarrollarlo, ¿no? Aquí no hay líderes así, pero puede que en otra ocasión, en otra parte. Pero no debemos de hacer todo nosotros, tenemos que hacer todo juntos, ¿no? Tampoco debemos dejar a otros que lo hagan todo. Es importante que entendamos el trabajo en equipo, teamwork, ¿no? Y recuerda que el que trabaja solo está destinado a que cuando él desaparezca, su trabajo desaparezca también, porque no enseñó a nadie. Entonces, tenemos que buscar esa gente que Dios te pone para transmitirles lo de Dios. Dios te va a poner gente. Hay gente que no está lista, aunque es cristiana y aunque ama mucho a Dios, pero tú vas a ir viendo cuando estén listos, porque no se trata tampoco de que puedan, de que tengan la capacidad, se trata de que sean fieles también. Y es por eso que yo te animo a venir a la escuela dominical, a ir a la CFC, a asistir a todos los eventos de la iglesia y a estar aquí, a ser parte de y a comprometerte. ¿Por qué? Porque no se trata de nada más de ser capaz y de predicar muy bonito y esa que enseñe. No debe de enseñar esa persona. El que debe de enseñar es el que es fiel. Y para ser fiel se necesita estar.
se necesita participar, se necesita demostrar que amas, se necesita demostrar que estás ahí, que eres parte de ese lugar con pasión, con amor y compromiso. Por eso dice 2 de Timoteo 2:2 que no todos pueden enseñar. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, ¿no? La fidelidad se muestra a través del tiempo. O sea, no es como el borracho aquel que viene todavía con aliento alcohólico y que dice, ya dejé la bebida. Y tú le preguntas, ¿en dónde? ¿Estará ya el vaso? ¿Dónde está? No, ya ahora sí ya no tomo. Pues sí, todavía huele. Dicen, pasado mañana cumplo 3 días de no tomar. O sea que acaba de echarse unas. Eso no necesitamos tener fe en esas personas, necesitamos tener fe en Dios. Pero las personas tienen que demostrar fidelidad. Cuando tú hayas demostrado fidelidad, entonces tendrás la autoridad para enseñar. Número 6, desafíate a tú ser la causa y no el efecto, ¿no? Cuando tú vas a compartir con alguien y no oras y no buscas a Dios, pero vas con todos tus razonamientos al estilo Jehovah's Witness, testigo de Jehová, ¿no? Y razonan todo y ahora sí, ya vengo con todas las armas para convencerme a de que está mal. ¿Y sabes qué? Sales convencido tú, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te influencian. ¿Cómo se dice así? Son influencias sobre ti en lugar de que tú seas influencia sobre ellos. Sí tenemos que ser gente de iniciativa. Y si alguien no hace algo, no importa tú hacerlo. Tenemos que ser diligentes y esforzarnos y hacer lo que Dios me muestra, competentes en hacerlo. Pero la mejor manera es comprometerme yo a hacerlo como un reto, que yo sea el que mueva y no me muevan a mí. Que provoques tú el cambio en tu entorno, que los milagros sucedan, que sepas que Dios va contigo y tomar en cuenta a Dios en eso como la respuesta para que tú puedas ser alguien que afecte en tu entorno. Dice la palabra de Dios que Él nos puso por cabeza, no por cola, para que seamos arrastrados por ellos. Entonces tú lleva a la gente, influye sobre ellos. Jeremías 15:19 nos dice el Señor cómo lo logramos. Dice, si tú te conviertes, por tanto, así dijo Jehová, versículo 19, Jeremías 15, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, entonces tú vas a ser boca del Señor. Y luego dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pero primero tienes que convertirte tú a Dios. Y Dios tiene que hacer una obra en ti, restaurarte. Y estar en la presencia de Dios. Y empezar a entender, para eso se lleva tiempo. Y sacar lo precioso de lo vil y entonces entregarlo de Dios. Y serás como mi boca y se van a convertir a ti, tú no a ellos. Número 7 y último, no seas creído. Pero tampoco seas tan humilde, ¿no? Ay, yo no puedo, pastor. Ándele, hermana, usted va a hablar en la CFC, usted va a hablar. Ay, no, si me pone a hablar me voy para el rancho, ¿verdad? Me regreso. Yo no puedo. Y hay gente así muy humilde. Tiene 30 años o 40 años ya se graduó 4 veces del Instituto Bíblico, no de CFC, no de la escuela dominical. Pero no habla. Entierra lo de Dios. ¿Por qué? Porque ella es humilde. y imagínate a Juan humilde, a Juan el Bautista, bien humilde, ¿no? Dice que el Señor Jesús vino de Galilea. Ya era el tiempo, profecía. Todos los profetas habían hablado de esto. Jesús iba a aparecer. Y viene al Jordán para ser bautizado. Mateo 3:13. Y entonces entra al agua.
Y dice Juan, no, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Tú bautízame, ahógame en el agua si quieres. Exagerado, ¿no? Bien humilde el Juan. No, yo no te puedo bautizar, Señor. Pero entonces el Señor le dice, yo necesito ser bautizado por ti. No, eso se lo dijo Juan. Y tú vienes a mí, le dice. Pero Jesús le dice, ya déjate de esas cosas, Juan, porque conviene que cumplamos toda justicia. Porque Jesús era humilde, pero Jesús sabía quién era. Tú no tienes que humillarte para ser humilde. Para ser humilde necesitas nada más saber quién eres. Y gracias a Dios que Juan se dejó y se dejó usar. Imagínate, no, yo no te bautizo, yo me voy para el rancho y ya se va Juan. El Señor Jesús así se queda, me meto solo, ¿cómo le hago? Obedece al Señor. No creas que es poco, no creas que es mucho. Es lo que Dios te mandó nada más. Una vez alguien dijo, pastor, aquí está el diezmo, es poquito, pero no, el diezmo no es poquito, ni es mucho. El diezmo es el diezmo. Si te dio más, pues es más. Si te dio menos, pues es menos. Pero es el diezmo. Tu ofrenda, lo que tú haces para Dios. Si es lo que Dios te mandó, no es mucho, ni es poco. Es lo que Dios te mandó, hazlo. No se trata de ti, se trata de Dios, de su propósito. Hay personas que no hablan delante de la gente y tienen una modestia que les estorba. Y Dios no cumple su propósito en ellas. Pero no te desenfoques, no depende de ti ni de lo que tú vayas a decir. Depende de Dios que está en el centro y que Él te mandó a hacer cosas que tú puedes hacer. No estorbes los propósitos de Dios confundiéndote. Jesús era Dios, pero era sencillo. Y una gran lección nos debe de significar todo esto, porque qué feo que se nos suba también cuando nosotros hacemos algo para Dios, ¿no? A mí me gusta más a veces cuando me dicen, pastor, lo regaste, dijiste Pedro y era Juan, ¿verdad? Y yo, ay, pues discúlpame, ¿verdad? Y ya estoy hablándole a todos los hermanos, por favor regresen, vamos a decir que era Pedro y no Juan. No es cierto, ¿verdad? Ya lo que me pongo a hacer es orar. Si no es tanta herejía, pues así lo dejamos, el Señor nos dé su respuesta. Pero si es algo que dije mal, pues hay que decirlo bien. Y me equivoqué, dije esto, pero no era así. Pero tampoco debemos de dejar de hablar. Y me gusta cuando me dicen la regaste o podías hacer esto. Mi esposa es muy buen coach. Me dice, no, ahora sí te faltó punch. Yo, bueno, pues ni modo, no tuve chance de tomar un café antes. Es el café de la unción. No es cierto. Pero qué bonito cuando te dicen algo para mejorar y tú lo tomas bien. Pero cuando te dicen, pastor, qué palabra, pastor, qué palabra, me sentí, vi al Señor. Y ahí sí me da miedo, le digo, te reprendo, Satanás. Cuidado que no se te suba, porque tú eres nada más como el burrito que dijo, todo mundo me decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y decía el burro, y me ponían palmas y cosas para que yo pase. Y le dice la mamá del burro, porque era un burrito chiquito, le dice, es una historia extraoficial, ¿no? Eso fue el domingo. Y le dice el lunes la mamá, ve otra vez por el mismo camino. Y ahí iba el burrillo y nadie lo pelaba. Y iba caminando, y por aquí pasé ayer. Y hasta uno que venía en caballo le dijo, hazte para allá, burro, pues voy a pasar. Y te das cuenta que el de la gloria y la honra es Jesús. No tienes nada que subirte, carga a Jesús, cumple el propósito, llévalo a cuestas. Y Él mismo nos va a hacer entender que no hay cosa más maravillosa que la gloria la reciba Él. La conclusión de todo es, acepta el desafío, cambia tu rumbo. El Señor quiere que nos enfoquemos y eso es lo que va a hacer que nosotros cumplamos nuestro propósito, ¿no? Dice
Jeremías 48:11, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, se echó a perder y su olor no se ha cambiado. Moab fue destruido. Los versos anteriores del 7 al 10 nos muestran que Dios permitió su trasvase porque Él confiaba en sus bienes, confiaba en que Él estaba bien, confiaba en lo que tenía, en sus tesoros. Y sabes, hay maldición en confiar en cosas que no son Dios. Y no nada más hay maldición en no confiar en nuestro Señor, también dice que hay maldición en hacer indolentemente la obra de Dios. ¿Qué quiere decir indolente? Hacerla con pereza, hacerla cuando yo quiera, hacerla sin amor, hacerla sin pasión. Eso es lo que dice que hizo Moab. Indolentemente fue en la obra de Dios. ¡Qué peligroso! Te animo a que tú cumplas el reto. ¿Sabes por qué? Una buena razón. Tú no eres Moab, tú eres Israel. Tú eres el pueblo de Dios, tú eres la iglesia de Dios. Y todo cambio que tú hagas, bien direccionado, razonado, entendiendo, va a gozar de excelentes resultados en la bendición de Dios. No hay mejor resultado que Dios te diga bien hecho. Te di la vida y la usaste bien. Te di dones, te di cosas que hacer y cumpliste. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, queremos trabajar para lograr lo que tú nos has puesto adelante? Vamos a hacer logros preciosos en ti. Y vamos a ser espirituales. Ser espiritual es imprescindible. Pero ¿de qué me sirve ser espiritual si no hay gente? Entonces debo desafiarme a salir, a alcanzar esas personas. Y una vez que ellos puedan responder al llamado que tú les haces de parte de Dios y tenerlos en la casa de Dios, no se acaba. Tienes que levantarte, incomodarte y llegar hasta ellos, consolidarte, desafiarte a alcanzar que esas personas lleguen a entender que deben de bautizarse, que deben de entrar en la vida cristiana. Y siempre va a haber más retos, siempre va a haber más cosas. Como iglesia tendremos la oportunidad de ver ese terreno que no sé dónde está, pero Dios lo sabe. Y tendremos la oportunidad de ver personas que saben construir, que saben hacer, que tienen recursos. Y Dios va a traer en lo material, porque cuando nosotros le damos todo lo material, lo espiritual, lo emocional, nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que tenemos al Señor, entonces Dios te da todo lo de Dios para ti. Y nada nos faltará. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí, Señor, pidiéndote: úsanos, muévenos, ayúdanos a entender, ayúdanos a levantarnos para ti, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que nada se quede de lo que tú tienes para nosotros, que nosotros hagamos, que nada se quede para mañana, que nada se quede sin hacer, porque mañana tú nos vas a mandar a hacer otras cosas y nosotros queremos servirte, queremos hacerlo, queremos estar ahí, queremos participar, comprometernos y hacerlo con amor para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a tomar retos, ayúdanos a aceptarlo y ayúdanos a cumplirlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos: Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo, Señor, la fuente de ingresos que tú usas para sostenerlos. Padre, que los enfermos puedan ser sanados, que las relaciones familiares puedan ser restauradas y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Reprendo al enemigo de la casa de mis hermanos, de los carros, de las pertenencias, de los planes tuyos, Señor, para ellos, y declaro una bendición preciosa para ellos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.